Hola, mi nombre es Ana Gabriela Rivera Gaona, soy asesora del modelo de igualdad de género, vengo del CONALEP Michoacán, trabajo para asesorar en el diseño y la implementación del modelo institucional para la igualdad de género del sistema CONALEP y el día de hoy queremos mostrarles un material que sirva de referencia, es decir, como un marco referencial que pueda permitir una base común de conocimientos que todos y todas podamos manejar para el seguimiento en la implementación de este modelo institucional para la igualdad de género. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy queremos presentarles una serie de conceptos que nos va a permitir ese lenguaje común y ese marco referencial común que nos permita no solamente conocer y tener un acercamiento a esta serie de conceptos, sino también poderle dar seguimiento a las líneas de acción y a la implementación del modelo institucional para la igualdad de género en el sistema CONALEP. ¿Qué queremos lograr con este material? Lo que queremos es solamente tener un acercamiento a esta serie de conceptos, de principios, de normatividad, de legislación, para que ustedes puedan no solamente generar ideas principales, propias, sino que después podamos entrar a una verdadera conceptualización de lo que es hablar de las políticas de igualdad y de la perspectiva de género en la educación. Iniciaremos hablando de los antecedentes que nos permiten ahora poder establecer políticas públicas de igualdad en la educación, sobre todo en la educación media superior, que es el tema que nos atañe ahora. Dentro de los antecedentes normativos y legales, tenemos conferencias internacionales firmadas y ratificadas por el Estado mexicano, como lo es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se denomina la CEDAW por sus siglas en inglés, que fue aprobada en 1979. Este documento es uno de los principales marcos de referencia normativos y legales que han quedado establecidos y siguen siendo una agenda para poder implementar políticas de igualdad y disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. Después de la CEDAW existieron otra serie de normas y de convenciones internacionales como la Educación para Todos de Homtiem, la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la Eliminación y Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, además de la prevención y la sanción de todas estas formas, que se llevó a cabo en la ciudad de Belém do Pará y que establece que todas las mujeres deben de contar con el derecho a una vida libre de violencia. Posteriormente, en 1995, dentro de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se llevó a cabo en Beijing el establecimiento y la firma de la Plataforma y Acción Beijing, así se denominó, que establece 2 esferas de principal preocupación. ¿Cuáles son estas 2 esferas de principal preocupación que deben establecer los estados? Dentro de esas 2 esferas se maneja el empoderamiento para las mujeres, la eliminación de las formas de violencia y la eliminación de la pobreza, porque hay un reconocimiento explícito que marca la diferencia histórica en el logro y obtención de derechos, oportunidades y resultados entre hombres y mujeres. Esta convención realizada en Beijing y esta plataforma de acción de Beijing establecida en el 95 es la principal agenda documental que contamos dentro de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, porque establece y por primera vez reconoce que se requiere de mecanismos para el adelanto de las mujeres, mecanismos estatales, es decir, formales como un compromiso de los estados que la firmaron y la ratificaron. ¿Qué significa esto? Que si no existe
un reconocimiento de que hombres y mujeres tienen una brecha de desigualdad histórica en la obtención de derechos, resultados y oportunidades, no podríamos llevar a cabo acciones específicas para erradicar esas brechas de desigualdad. Por lo tanto, el Estado mexicano, en este caso, tiene la obligación de establecer políticas para la eliminación de esas brechas de desigualdad. Para eso se establecen los mecanismos para el adelanto de las mujeres, insisto, reconociendo que las mujeres deben de ser adelantadas porque tienen un retraso histórico en la obtención de derechos, resultados y oportunidades. Esto dio pie a muchas más convenciones internacionales, reuniones, asambleas de organizaciones de Naciones Unidas y fueron derivando en varios acuerdos, pero otros de los más importantes fueron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, establecidos en el 2000, donde se establecían metas específicas que debían ser logradas, obviamente, en un determinado periodo de tiempo, para la erradicación de todas estas desigualdades ya descritas y reconocidas en las pasadas convenciones. Esto derivó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron en el 2015, donde el objetivo número 5 se refiere a la igualdad de género, reconociendo que la igualdad de género debe ser un objetivo que se logra transversalmente con todos los demás objetivos, porque hombres y mujeres se desempeñan en todas las esferas de la sociedad. En cuestión de educación, tenemos un documento que ahorita es el que está marcando la ruta a seguir y es la agenda más importante internacional a la cual todas las políticas de educación deberían estar alineadas. Es el marco de acción de educación de la Agenda 2030, establecida y firmada por la UNESCO, donde lo que se pretende es reconocer que la educación debe ser para todas y todas las personas, para todas las mujeres y para todos los hombres, para todas las personas, pero que además debe de ser a lo largo de toda la vida. ¿Qué significa esto? Que las niñas, las mujeres, los niños y los hombres deben tener acceso en condiciones de igualdad a la educación, deben de poder permanecer en esas mismas condiciones de igualdad y poderla concluir de la misma manera. Pero con 3 cuestiones fundamentales que la UNESCO establece, que es una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas y todos a lo largo de toda la vida. Dentro de nuestros antecedentes nacionales, tenemos políticas ya establecidas dentro de los marcos de la alineación a las referencias internacionales, es decir, políticas públicas para la igualdad en la educación, específicamente en México. Dentro de los logros que se llevaron a cabo para estas políticas públicas de igualdad, recuerdan que habíamos mencionado los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. Eso se estableció aquí en México como el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001. Esto como un ícono de una organización, una institución que formalmente establece el Estado mexicano para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación o eliminación de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto dio pauta a diferentes documentos que a lo largo de la historia del Instituto Nacional de las Mujeres y de la implementación de políticas públicas para la igualdad, específicamente hablando de la educación, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero ahorita es un poco más general, sería el logro del establecimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, que se denominaba Proequidad entre el 2000 y el 2006, dando como resultado, aparte de todas las luchas, los cabildeos, el reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestro estado, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que contiene objetivos, estrategias y líneas de acción tendientes a la eliminación de las brechas de desigualdad de género. Estos 2 programas
el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la de Oportunidades y No Discriminación han ido avanzando conforme han ido reconociéndose las políticas de igualdad durante las administraciones de los diferentes gobiernos del Estado mexicano. Y una de las principales aportaciones que ha tenido es que dentro de la educación, en los programas sectoriales, se establece una parte donde hay un reconocimiento a que la educación debe ser para todas y todos y que las condiciones de las mujeres y los hombres no son iguales, por lo tanto requiere líneas de acción específicas. El último referente con el que contamos en este tiempo actual, más contemporáneo, es el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 2017, que contiene dentro del eje 4 un apartado específico que habla sobre la inclusión y la equidad en la educación media superior, que sería lo que le interesa en este momento al CONALEP, al sistema CONALEP. Pero quisiera hacerles una narrativa de los programas sectoriales de educación, cómo toman en cuenta esta necesidad de las políticas de igualdad dentro del ambiente de la comunidad escolar o del sector educativo. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 habla sobre ampliar las oportunidades educativas, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Solamente estos 3 renglones están establecidos en un pequeño párrafo de ese Programa Sectorial de Educación, pero ningún otro lineamiento contiene transversalmente la perspectiva de género, que ya hablaremos en un momento posterior de eso, para poder llevar a cabo una verdadera línea transversal sobre este tema. En el mismo Programa Sectorial de Educación, pero 2013-2018, ya no solo estábamos hablando de cerrar brechas, sino de tener una mayor cobertura y una inclusión y equidad educativa. Pero en ninguno de los 2 documentos se menciona el principio de igualdad, mucho menos como un derecho que está establecido a nivel constitucional. De este mismo modo, este modelo educativo para la educación obligatoria, dentro del eje 4, como les mencionaba, solo habla de inclusión y equidad en la educación media superior, sin especificar cuáles son las metas que se deben de lograr para poder hablar que estamos erradicando esas brechas de desigualdad o tener una mayor cobertura, y tampoco se menciona el principio de igualdad y tampoco se menciona como un derecho ganado o establecido en las convenciones internacionales y en la legislación nacional. Vamos acercando el plano de análisis hacia lo que nos interesa, que es la implementación del modelo institucional para la igualdad de género en el sistema CONALEP. Ya les hablé yo de este marco normativo nacional, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los objetivos y acciones de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing y, por supuesto, aquí también entran las convenciones sobre los derechos de los niños y los adolescentes. A nivel nacional, intervienen o nos sirven de marco normativo porque debemos tener una alineación sobre esos objetivos que se persiguen, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y, por supuesto, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Hay más legislación que nos sirve como marco normativo, pero estos son los documentos a los que mínimamente debemos alinearnos para poder establecer este marco referencial común que queremos llevar a cabo para poder implementar el modelo. Internamente, dentro del sistema CONALEP se cuenta con mucha documentación interna, mucha normatividad, pero lo menos que debemos de considerar para poder llevar a cabo esta transversalidad de la perspectiva de género serían el reglamento interno,
las certificaciones con las que se cuenta, como pudiera ser la ISO, y las condiciones generales de trabajo. Muy bien, para poder continuar con el tema, cuando hablamos del modelo para la igualdad de género en el sistema CONALEP, estamos mencionando al menos un principio, conceptos que no siempre nos quedan claros. Cuando hablamos de género, generalmente pensamos en las mujeres, en los derechos de las mujeres, a veces pensamos en la diversidad, si existen ahora personas con preferencia sexual diferente a la heterosexual, etc. Sin embargo, el día de hoy lo que queremos es, vuelvo a insistir, mencionarles, tener un acercamiento a lo que son estos conceptos. Por supuesto que son conceptos muy amplios, el marco referencial también es muy amplio y genera muchas veces debate entre las personas y sobre todo con diferente generación. Pero lo que queremos hacer es que ustedes tengan este acercamiento, aunque en esta primera ocasión no puedan conceptualizar, sí por lo menos que tengan una idea más clara y generar este lenguaje común. Cuando hablamos de género, estamos hablando de la construcción social del deber ser mujer y del deber ser hombre, que histórica y culturalmente nos han asignado a las mujeres y a los hombres por haber nacido con cuerpo de mujer o con cuerpo de hombre. Les explico. Cuando nacen las personas, cuando nace un bebé que está en el vientre de su madre y se la llevan al hospital, nace ese bebé y lo primero que necesitan revisar, además de que respire, es si es niño o es niña. Pero al nacer con cuerpo de niña o con cuerpo de niño, hay diferentes características biológicas que son naturales y que están definidas por naturaleza y que no las podemos modificar. Es decir, si un niño va a nacer niño, pues tendrá que tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Si van a nacer con cuerpo de niño, si van a nacer con cuerpo de niña, tiene que tener 2 cromosomas X. Pero esa naturaleza que sí está dada sin que nosotros todavía podamos intervenir mucho en ella, determina desde el momento del nacimiento cuáles van a ser las características, los comportamientos, las actitudes de ese niño o niña. ¿Recuerdan cuando se llevan a las niñas con la mamá, al papá, a los cuneros? A los niños les ponen su cobijita azul, a las niñas les ponen la cobijita rosa. Esa cobijita azul y esa cobijita rosa la traemos envuelta durante todas las etapas de nuestra vida las personas. ¿Qué significa eso o cómo lo hemos construido socialmente como un estereotipo de género? Los estereotipos de género son que esa cobijita rosa solo se le pone a las niñas por haber nacido niñas y la cobijita azul se le pone a los niños por haber nacido niños. Pero a lo largo de la vida de ese niño o de esa niña, vamos viendo ciertas características que no necesariamente nacen con ellas, pero que sí las van aprendiendo, pero se aprenden de manera sociocultural. Por ejemplo, la cobijita rosa, que es para las niñas, tiene la acepción de ser para la mujer del género femenino. Y cuando hablamos del género femenino, yo les diría, si les pregunto cómo es una mujer femenina, ya todos en este momento se imaginaron una mujer seguramente muy arreglada, con falda, con tacones, usamos maquillaje, nos pintamos el pelo, etc. Y si hablamos de los niños, de los varones, de los hombres en edad adulta, estaríamos imaginándonos un hombre masculino. Y cuando pensamos en un hombre masculino, también inmediatamente se nos viene a la mente la fuerza física, la asertividad, la objetividad, el liderazgo, el correr más, el demostrar menos los sentimientos, etc. Pero no es que naturalmente las niñas y los niños, o las mujeres y los hombres, nazcamos de esta forma. Lo único natural que existe es esa diferencia biológica marcada, pues en este caso podríamos hablar por los cromosomas. Pero la construcción del género
lo que llamamos género femenino y lo que llamamos género masculino es un deber ser que la sociedad y la cultura, la temporalidad, la geografía, le asigna a las personas por lo que históricamente han estado acostumbrados a llevar a cabo o a vivirlo. Es decir, las mujeres somos maternales, somos sumisas, somos compasivas y los hombres son fuertes, tienen liderazgo, trabajan, etc. Lo anterior lo podemos ver en el siguiente esquema, donde marcamos las diferencias entre lo que es sexo y lo que es género. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a la cuestión biológica del cuerpo de los hombres y de las mujeres, donde los hombres pueden fecundar y las mujeres pueden concebir. Eso es un hecho natural que no lo podemos cambiar y es completamente fuera de nuestro alcance el modificarlo. Sin embargo, cuando hablamos de género, estaríamos hablando del género masculino y el género femenino. Refiriéndonos a esto, como ya les comentaba, cuando hablamos de femenino a las mujeres y cuando hablamos de masculino, pero con cuestiones, características, actitudes, formas de pensar, de vestir y de ser muy específicas que se les ha asignado a hombres y a mujeres de una manera sociocultural e histórica. Este es un hecho sociocultural, es decir, lo hacemos. No es natural. Las mujeres no nacemos por naturaleza débiles físicamente. De ser así, todas, absolutamente todas las mujeres del mundo seríamos o tendríamos la misma capacidad física que las demás. Y los hombres, cuando nos referimos a ellos en el género masculino, pensamos en eso, en hombres fuertes, en hombres asertivos y generalmente con características donde no demuestran sus emociones, donde no llevan a cabo una paternidad responsable, donde no pueden desarrollar la forma de ser padres de la manera en la que lo hacemos las mujeres, como cargando al bebé, arrullándolo, etc. Esta asignación sociocultural del deber ser mujer y del deber ser hombre es asignada de acuerdo a las experiencias a lo largo de nuestra vida, además de aprendida. Este hecho sociocultural se hace, no se nace con él y marca muy estrechamente cómo son las relaciones entre mujeres y hombres. Por lo tanto, como lo hacemos de una manera sociocultural, puede modificarse, a diferencia del hecho biológico, que es el sexo, que todavía no lo podemos modificar. Con todas estas características asignadas y aprendidas por hombres y por mujeres, las personas nos vamos formando una identidad de género. La identidad de género es cómo me identifico yo como persona. En mi casa, si soy niña, me van a regalar un bebé para cuidarlo, una cocinita para cocinar, ropita para vestir a mi bebé, y si soy niño, me van a regalar carritos, me van a regalar una resortera, bueno, tal vez actualmente ya no se usan mucho las resorteras, pero sí me van a regalar una pistola láser o una pistola de dardos. Y cuando me integro formalmente a la sociedad, por ejemplo, en el ámbito educativo, llego a la escuela y entonces abro los libros de texto y me dicen, las maestras en la profesión se dedican a enseñar a los niños. Y la imagen del libro de texto es una mujer. Pero cuando me hablan de las otras profesiones, como los ingenieros, la imagen es de un varón. Es decir, esa asignación de roles socioculturalmente asignados a hombres y a mujeres se lleva a cabo y se aprende en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos las personas. Cuando las mujeres y los hombres nos incorporamos al ámbito laboral, nos incorporamos generalmente en carreras o en trabajos
que han sido una extensión del rol de género asignado a hombres o a mujeres. Las mujeres históricamente nos hemos incorporado al ámbito laboral en trabajos que implican el cuidado de otros y otras, la enseñanza, la enfermería, etcétera. Y los varones en una extensión de lo que generalmente se lleva a cabo como aprendizaje desde los juegos, igual que las mujeres. Por ejemplo, los hombres que juegan con carritos, bueno, pues se van a las carreras de carros, manejan un tráiler, quieren ser astronautas, y del mismo modo, en este ámbito educativo, estamos acostumbrados a ver que los materiales que utilizamos tienen estos estereotipos de género y eso coadyuva a la identidad de género que se van formando las personas. Esto de los roles de género no es otra cosa que las actividades que se nos asignaron a las mujeres y a los hombres por esta diferencia sexual y por la asignación sociocultural del género. Es decir, a las mujeres, como somos las que podemos concebir, es decir, nos embarazamos, nos asignaron las actividades del cuidado y la crianza de hijos e hijas, de tomar las decisiones, pero solamente relativas a ese cuidado, de ser las encargadas de quedarnos en la casa al cuidado de hijas e hijos, de personas adultas y enfermas. Los hombres, por las características asignadas socialmente, se les confirieron roles o se les asignaron roles básicamente de protección y de proveedores. ¿Qué significa esto? Que los proveedores, los varones, los masculinos, son los que tienen que trabajar fuera de casa para poder generar bienes y servicios que mantengan al resto de la familia. Esto lo podemos ver en este pequeño gráfico, donde esos estereotipos de género asignados socialmente ha dado pie a que los roles de género también estén estereotipados. ¿Qué significa y por qué hablamos tanto de los estereotipos? Que los estereotipos son un marco, es decir, es una cajita donde te dicen, a ver, si tú eres mujer, debes de ser femenina y te debes de dedicar a estas actividades. Y si eres hombre, debes de ser masculino y te debes de dedicar a estas actividades, sin pensar que hombres y mujeres no solo somos diferentes, sino que además entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres también somos diferentes. Es decir, el grupo de las mujeres no somos un grupo homogéneo y el grupo de los hombres tampoco lo es. Pero esta asignación sociocultural ha dado pie a que si las mujeres nos embarazamos, somos las que nos tenemos que quedar en el ámbito privado y si los hombres son los que tienen o pueden generar bienes y servicios, son los que históricamente se han desempeñado en el ámbito público. Esto da pie a lo que denominamos la división sexual del trabajo. División, una separación sexual, es decir, asignada para los sexos. Pero como ya vimos, históricamente el sexo y el género se nos mezclan conceptualmente y entonces decimos, el haber nacido mujer te confiere al ámbito privado solo al cuidado de hijas e hijos, al cuidado de la casa y a perpetuar la especie. Los hombres son los que históricamente tienen la asignación de ser los proveedores, la generación de bienes y servicios, y solamente se desempeñan o se han desempeñado en su mayoría históricamente en el ámbito público. ¿Qué significa esto entonces? Que la división sexual del trabajo se divide al menos en dos partes. La cuestión reproductiva, asignada a las mujeres, y la cuestión productiva, asignada a los varones. Dentro de esa asignación y diversidad que tenemos las personas, pues no nos dejan mucho margen, ¿no?, de movernos socialmente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta
que pues teníamos los mismos derechos y tenemos el mismo derecho a incorporarnos al ámbito laboral, sucede lo que les mencionaba anteriormente. Nos incorporamos masivamente al ámbito laboral, pero en actividades, en roles y en profesiones que eran una extensión de ese rol reproductivo dentro del ámbito privado, y los hombres siguieron en el ámbito productivo, pero nunca hubo una incorporación de los hombres al ámbito privado tan masivo como el de las mujeres al ámbito público. De tal manera que sí se ha ido modificando esta asignación de roles, la división sexual del trabajo, pero vamos a pasos muy lentos. Las mujeres ahora ya podemos ser ingenieras, ya podemos volvernos astronautas, los hombres ya pueden ser chefs, ya pueden trabajar como maestros o ser responsables en una guardería. Sin embargo, siempre se les evalúa en función del rol histórico que tienen como género masculino o femenino. Y dentro de eso, como les mencionaba hace rato, la identidad de género pues va estableciendo en los y las individuas una forma de ver y de vivir el mundo. No es lo mismo nacer mujer en África que nacer mujer en México, y no es lo mismo nacer mujer en México, en la Ciudad de México, que nacer en México en la zona lacustre de Michoacán, donde la mayoría son mujeres indígenas. Lo mismo sucede con los hombres. La diferencia es que los hombres han tenido mayor libertad de incorporarse al ámbito público y las mujeres tienen que seguir cumpliendo con ese rol asignado de la reproducción. Dentro de esta identidad de género también hay una cosa muy especial que muchas veces nos causa confusión, que es la orientación sexual. La orientación sexual no tiene nada que ver con ser o haber nacido mujer, es decir, tener cuerpo de mujer o tener cuerpo de hombre. No tiene que ver con la construcción del género históricamente asignado para mujeres y hombres, masculino y femenino, sino con la posibilidad de asumir, expresar y vivir la sexualidad de una manera diferente. Hay personas que tienen preferencia sexual heterosexual, es decir, les gustan las personas del otro sexo, pero hay personas que tienen preferencia homosexual, es decir, les gustan las personas del mismo sexo, y también puede haber una variedad de preferencias, orientaciones e identidades sexuales en cada cultura, en cada persona, en cada contexto, y es importante diferenciarlo del género. Otro de los aspectos que influyen mucho no solo en la construcción de la identidad de género, sino en la asignación de roles tradicionales para mujeres y hombres, es que todas esas asignaciones socioculturales e históricas influyen en dos factores muy importantes en la vida de las mujeres y de los hombres. Uno es la condición de género y otra es la posición de género. La condición de género va marcando las cuestiones básicamente de necesidad primaria, material, bajo las cuales van a vivir las personas. Ejemplo, en México es mucho más fácil, y no solamente en México, también en el mundo, es mucho más fácil ser pobre si se es mujer. Esto tiene una explicación de esta asignación histórica de los roles y de las actividades desempeñadas por las mujeres. Por ejemplo, históricamente los hombres se incorporaron primero al ámbito público y pudieron generar riqueza, generar servicios, generar productos en favor de ellos mismos. Tuvieron acceso a generar propiedades para ellos mucho antes que las mujeres, y entonces les da unas mejores condiciones de vida. Las mujeres, aparte de no haberse podido incorporar desde antes al ámbito público, también históricamente, como lo habíamos mencionado, todavía actualmente, aun cuando están incorporadas al ámbito laboral y al ámbito público, siguen teniendo que hacerse las únicas responsables de la crianza y el cuidado de hijas e hijos
de personas adultas mayores y de personas enfermas. Eso hace que no puedan tener un acceso en condiciones de igualdad a la de los varones al ámbito productivo. Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes en los trabajos tienen que pedir permiso para ir a las escuelas, a las juntas de sus hijos? ¿Y cuántos de ustedes lo tienen que hacer como una obligación no familiar ni personal, sino social? Es decir, lo que se espera que ustedes hagan por ellas o por ellos. A su vez, esta misma condición de género y estas condiciones de vida hacen que hombres y mujeres tengan posiciones diferentes en la sociedad. Como les mencionaba, pues no es lo mismo nacer mujer en una metrópoli que en una zona indígena. Entonces, socialmente, si nuestro sistema económico privilegia la producción de bienes y servicios, ¿quién puede tener una mejor posición social? El que tiene una propiedad a su nombre o la que renta una casa o la que vive con el que es el dueño de la casa, que generalmente es el caso de las mujeres. ¿Quién puede tener mejor posición social? La que tiene que salir de su trabajo y pedir permiso para ir a las juntas, para llevarlas a la escuela, para formar a las personas adultas mayores en los cuidados y actividades que necesitan. ¿Qué desempeño le da eso en el ámbito productivo? ¿Y cuáles son las características que generalmente le damos a esa, o la importancia que le damos a ese tipo de actividades? Recuerde que vivimos en un sistema capitalista que privilegia la producción y la generación de bienes y servicios, pero que apenas empieza a reconocer que el trabajo doméstico y la función reproductiva son una aportación directa a la generación y al sostén de ese sistema productivo. Por lo tanto, necesitamos tener un reconocimiento de que las mujeres, aún en estas alturas, en esta actualidad, todavía gozamos de menores condiciones de género y de una menor posición. A eso que les decía yo que es más fácil ser pobre si se es mujer, se le denomina feminización de la pobreza. Y en México tenemos altos índices de ella. ¿Cuáles son los mecanismos y los principios que se discutieron en las convenciones internacionales que les mencioné, que se han establecido en este marco referencial y que se pretende lograr con las políticas de igualdad establecidas por el Estado mexicano? Lo que queremos lograr es la igualdad como principio y como derecho, destacando que la igualdad entre hombres y mujeres debe de tener al menos 3 condiciones. Los hombres y las mujeres deben de tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Pero ustedes estarán preguntando, entonces, si yo hablo de igualdad de género, ¿ya no estaré hablando de equidad de género? Pues no, porque la igualdad es un principio, pero es el único principio establecido como derecho a nivel constitucional y además firmado y ratificado por el Estado mexicano en estas convenciones internacionales. Y además, la igualdad no solamente es el principio y el derecho establecido a nivel constitucional, sino que además es el fin último que buscamos lograr. Es decir, es la visión a futuro para poder erradicar, eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y poderlas emparejar en ese avance histórico que han tenido los hombres en relación a ellas. Lo que les mencionaba hace rato es el adelanto de las mujeres para poder obtener los mismos derechos, los mismos resultados y las mismas oportunidades. La equidad, a diferencia de la igualdad, no es un derecho y no está establecido como tal, pero sí es un mecanismo que tiene el reconocimiento a las diferencias y que busca equiparar este mecanismo
equipar esas diferencias, dando justicia a cada una de las personas en donde se necesita establecer. Ejemplo, las mujeres se incorporan al mercado laboral y tienen el derecho, tienen igualdad de derechos porque está escrito en la Constitución con sus compañeros varones. Sin embargo, no nos incorporamos en condiciones de igualdad, de oportunidades y mucho menos obtenemos los mismos resultados porque soy yo como mujer la que tiene que salir, la que tiene que pedir 9 meses de permiso, la que tiene que amamantar, la que tiene que quedarse si al niño o a la niña le da fiebre. ¿Qué es lo que hace la equidad? El reconocimiento de estas diferencias, de estas inequidades y establece acciones para equilibrar la balanza y que hombres y mujeres podamos alcanzar la igualdad. Un mecanismo que utiliza la equidad o una forma para poder llevar a cabo esta justicia son las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen 2 objetivos principales, pero uno es el más importante. El que persigue es la eliminación de una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué significa? Que las acciones afirmativas reconocen que hombres y mujeres en diferentes ámbitos tienen diferentes oportunidades, obtienen diferentes resultados, aunque el derecho esté escrito y haya sido logrado. Por lo tanto, establece acciones específicas para erradicar esa brecha de desigualdad. Un ejemplo son las cuotas de género, tan polémicas y tan mencionadas en nuestra actualidad. Pero, aunque sean polémicas, es la única forma en la que actualmente las mujeres pueden acceder en condiciones de igualdad con los varones a ciertos espacios que solamente han sido preponderantemente ocupados por varones. ¿Qué es lo que pretende hacer estas acciones afirmativas y el mecanismo o este principio de equidad? Eliminar todas las formas de discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, cuando excluimos a una persona, cuando le quitamos el derecho para acceder a algo, cuando coartamos su acceso, hablando en condiciones del sistema educativo, por ejemplo, las mujeres. Actualmente hay un alto índice de embarazos adolescentes. Si hablamos de educación media superior, las mujeres tienen menor posibilidad de concluir la educación secundaria y la educación media superior que los varones por el alto índice de embarazo adolescente. Eso es, aunque no una forma de discriminación directa, es decir, no se les impide estudiar, la discriminación que viven indirectamente por acceder a la escuela no son las mismas condiciones que las tienen los varones. Por ejemplo, si nace el bebé, quien lo tiene que cuidar es o la familia de ella o la familia de él o simplemente ella, y ella no puede acceder en condiciones de igualdad a la escuela y mucho menos concluirla igual que su compañero varón. Esta discriminación lo que hace es denostar los derechos de las personas e impedirles el logro de la igualdad y por supuesto no obtienen las mismas oportunidades ni los mismos resultados en los ámbitos en los que se desempeñan. Cuando hablamos de discriminación, generalmente estamos acostumbrados a hablar de inclusión, pero cuando pensamos en inclusión pensamos en las personas discapacitadas. Las personas discapacitadas no son las únicas personas que tenemos que incluir a la vida cotidiana, porque cuando excluimos a las personas del ámbito en el que generalmente estamos acostumbrados a desempeñarnos, excluimos a las personas de la tercera edad, excluimos a personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, excluimos a las personas con discapacidad, obviamente. Y cuando queremos incluirlas, cuando queremos establecer políticas de inclusión, lo que hacemos es llevar a cabo acciones aisladas que les permitan acceder. Por ejemplo, a la escuela ponemos una rampa para que accedan a la escuela. Sin embargo, eso sería para una discapacidad motriz.
pero no consideramos una discapacidad visual o una discapacidad cognitiva de manera igualitaria. Tampoco consideramos de manera integral o transversal que las mujeres, en el caso del embarazo adolescente, no van a poder obtener las mismas condiciones que los varones y una rampa, un programa determinado de aprendizaje extraescolar, pues no les va a servir. Tiene que ser una política integral, precisamente, de inclusión donde todos y todas puedan realizar las mismas actividades y obtener los mismos resultados. Esto deriva, la discriminación deriva en formas muy específicas de violencia. Y hablando de la violencia, ustedes más o menos han escuchado, los tipos de violencia que tenemos son violencia física, violencia psicológica, patrimonial, sexual y económica. Y la discriminación es una forma de violencia también. Todas estas formas de violencia las viven hombres y mujeres. Por ahí algunas personas también dirán, porque lo primero que piensan en violencia es en la violencia intrafamiliar, pero la violencia intrafamiliar solo es una modalidad de los tipos de violencia y ahorita hablaremos un poco sobre eso. El tema con la violencia es que tiene género, es decir, la violencia que sufren los hombres y las mujeres es diferente. A las mujeres la violencia sexual es mucho más frecuentemente vivida por ellas que por los varones. La violencia psicológica se vive mucho más dentro de la casa del varón hacia la mujer que de la mujer hacia el varón. Y hablando de la casa, ahí es donde entran las modalidades de la violencia. ¿Qué son las modalidades de la violencia? No es otra cosa que los ámbitos donde vivimos la violencia en sus diversos tipos. La violencia familiar, la violencia escolar, la violencia laboral, institucional, comunitaria, por mencionar algunas. ¿Cómo podemos cambiar este panorama que podemos observar y que estamos analizando? Pero sobre todo, ¿cómo podemos modificarlo en un contexto tan sensible y en una edad tan especial como la que están viviendo los chicos y las chicas en el sistema CONALEP? Pues necesitamos herramientas, necesitamos conocimientos, necesitamos metodologías que nos permitan abordar críticamente la visión de cómo vivimos actualmente en nuestra sociedad y cómo ha sido históricamente. Una de estas herramientas, una de estas visiones es la perspectiva de género. La perspectiva de género contribuye a que ubiquemos, a que identifiquemos cómo viven los hombres y las mujeres, cuáles son sus condiciones, qué posición tienen, cuáles son los tipos de violencia que más viven las mujeres, cuáles son los tipos de violencia que más viven los hombres. Y hablando del ámbito educativo, cuáles son las cosas, las cuestiones, los problemas, el contexto que le impide a las mujeres acceder a la educación en condiciones de igualdad. ¿Cuáles son las condiciones, las características que le impide a los varones, por ejemplo, tener una terminación de la educación media superior con los mismos resultados que las mujeres? ¿Cómo le hacemos para que las mujeres estudien más carreras que típicamente han sido consideradas femeninas? ¿Y cómo le hacemos para que los varones también se incorporen a las que típicamente han sido consideradas masculinas? Bueno, eso nos lo permite hacer la perspectiva de género. Es utilizar al género como categoría de análisis para comprender las relaciones entre hombres y mujeres, la construcción social que se les ha asignado en el género, las estructuras de una manera sistémica, pero con esta visión de la perspectiva de género para identificar que cada política, acción, resultado, oportunidad que abramos va a tener un impacto diferenciado para las mujeres y para los hombres, basado en todos estos conceptos que hemos estado analizando el día de hoy, como es el género, el sexo, la violencia, la discriminación,
la inclusión y los demás que posteriormente estaremos analizando. Para concluir esta participación, les quiero mencionar que dentro de la plataforma de Beijing se habló de un concepto que en inglés se denomina mainstreaming. Eso, cuando lo quisimos traducir, pues no tiene traducción literal, pero sí se le asignó en la política pública para la igualdad, sobre todo en el Estado mexicano, un concepto que es la transversalidad. La transversalidad de la perspectiva de género nos va a permitir utilizar al género como categoría de análisis en la identificación de necesidades básicas y de intereses estratégicos de hombres y mujeres, pero analizando cuál va a ser ese impacto diferenciado para unas y para otros, además del diseño de estas políticas públicas de igualdad en el ámbito educativo o en cualquier otro que deseamos desempeñarnos. Sin embargo, el que nos atañe a nosotros es este. Esta transversalidad de la perspectiva de género nos va a permitir identificar las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de los 5 grupos de implicados con los que contamos en la comunidad educativa del CONALEP: el personal directivo, el personal administrativo, el personal docente, el alumnado y, por supuesto, la participación de padres y madres de familia, con un objetivo específico: erradicar todas las formas de violencia y discriminación en el ámbito educativo para poder tener un impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres, pero además no solamente implementarlo, sino poder evaluarlo. Es por ello que ponemos a su consideración y presentamos el modelo institucional para la igualdad de género en el sistema CONALEP como una herramienta que nos va a permitir lograr la igualdad entre mujeres y hombres en todo el sistema CONALEP, en todas las regiones, en los diferentes contextos y a nivel de plantel. Igualdad de género, un principio del CONALEP. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar.